Estos días estamos todos muy revolucionados desde que ha salido el último disco de los Arctic Monkeys. Yo creo que ha sido una situación tan extraña que ha dejado a toda la industria musical y a todos los fans en una situación de no saber muy bien cómo reaccionar ante este disco. Está habiendo reacciones muy extremas, está habiendo como mucha opinión muy difícil de asumir, está habiendo como un sentimiento de decepción muy generalizado en parte de la crítica y también en parte de los fans, y eso está haciendo que nos cuesta mucho el poder valorar bien hasta qué punto este es o no es un buen álbum. Porque al final tenemos muchas cosas que afectan a todo este álbum, que no es solo la calidad del álbum de por sí. Y yo creo que para poder hablar bien de este álbum y para poder tener este álbum bien en situación, tenemos que pensar en 3 puntos importantes que no están siendo nada fáciles de darle respuesta. El primero es qué papel juega el Tranquility Base Hotel and Casino, el último álbum de los Arctic Monkeys, dentro de la línea temporal de los propios Arctic Monkeys. La otra gran pregunta es qué papel juega Alex Turner en todo esto. Y la tercera, y posiblemente más complicada, es, al margen de que a uno le guste o no le guste estilísticamente el nuevo álbum de los Arctic Monkeys, hasta qué punto es un buen álbum, es un mal álbum, es una obra maestra, como están diciendo ahí. Hay dos actitudes bastante malas que muchos de los de la industria musical y muchos de los fans tienden a asumir en este tipo de situaciones. Una es asumir que cuando una banda hace algo radicalmente distinto ya es malo de por sí, lo cual no es muy acertado, y la otra es asumir que cualquier cambio y tumbo radical de estilo que hace una banda es bueno de por sí, lo cual pues tampoco es muy bueno ni acertado. Entonces, está siendo especialmente difícil de valorar este disco, por su propio estilo, por el propio cambio que ha hecho la banda, e incluso por cómo está trabajado. Entonces, vamos a intentar dar respuestas por partes. La primera y la más compleja, ¿qué papel juega este disco dentro de la trayectoria de los Arctic Monkeys? A ver, si pensamos en la situación en la que están los Arctic Monkeys o en la que estaban hace una semana, es una situación muy complicada y es una situación que no es nueva. Me refiero, los Arctic Monkeys ya llevaban un tiempo bastante largo en una trayectoria musical muy predecible, en una trayectoria musical muy sólida, en una zona en la que tampoco habían salido demasiado de su zona de confort. Sí es verdad que el estilo de los Arctic Monkeys ha evolucionado mucho y ha ido mejorando muchísimo, se ha ido puliendo muchísimo, pero nunca se habían salido demasiado dentro de lo predecible. Digamos que han ido profundizando y mejorando estilísticamente su estilo, pero nunca habían dado, por así decirlo, un salto al vacío. Y esto es algo bastante generacional, tiene pinta, porque cuando pensamos en la generación en la que salían los Arctic Monkeys, todas las bandas estaban un poco en esa situación. Me refiero a Frank Ferdinand, Interpol, Bloc Party, los Strokes, todas estas bandas que salían a primeros del 2000 en este revival del rock del que formaban parte los Arctic Monkeys, tampoco lo habían salido demasiado de su zona de control, y un poco todas estaban entrando a la vez en una situación muy parecida. Cuando vemos los últimos discos que había hecho Frank Ferdinand, pues vemos que los pobres pues habían entrado en una situación bastante repetitiva en la que ya no aportaban demasiado. Incluso Interpol, que yo creo que es una de las bandas que mejores críticas y mejores reseñas ha tenido a lo largo de su carrera, tampoco es una banda que se haya salido demasiado de su zona de confort. Y luego tenemos situaciones como las de los Strokes, en la que la propia banda había caído pues en una difícil situación casi de una caricatura de ellos mismos. Ya tenían 40 años y estar cantando el primer disco de los Strokes, el Last Night y todo esto con 40 años pues era una situación no muy lógica y al final ha acabado disolviéndose. Y en el fondo no fue una mala decisión. Julian de Casablancas ha seguido una buena trayectoria con su nueva banda, The Voids. Albert Hammond Jr. ha ido haciendo álbumes muy correctos. Entonces, la situación en la que teníamos los Arctic Monkeys no es nueva y tampoco es muy aislada de la que tiene el resto de su generación. Y después de haber hecho el Hamburg, que es posiblemente la obra cumbre que han tenido los Arctic Monkeys, estaban en una situación en la que ya no tenían mucho más recorrido si no probaban cosas nuevas. Me refiero incluso al A.M., que para una parte importante de la crítica, sobre todo en Estados Unidos, es como un disco demasiado de superestrella que no aporta demasiado creativamente. Aquí en Europa el A.M. está considerado también uno de los mejores álbumes de los Arctic Monkeys, casi al nivel del Hamburg. De hecho, Enemy, la propia revista Enemy en el Reino Unido le daba un 10 sobre 10. Y aquí, sobre todo en el Reino Unido, el A.M. había salido en el top 5 de los mejores discos del año en prácticamente todas las publicaciones. ¿Era necesario realmente hacer un cambio tan drástico de estilo? A ver, esto depende de cómo leamos la trayectoria de los Arctic Monkeys. Si pensamos en la trayectoria de los Arctic Monkeys como los álbumes propiamente dichos de los Arctic Monkeys, esto es un salto al vacío, es casi un suicidio profesional. Si nosotros consideramos que los álbumes de Last Shadow Puppets es parte de la discografía de Arctic Monkeys, este álbum es un salto mucho menos al vacío de lo que pueda parecer.
El álbum que habían sacado hace poco las Shadow Puppets iba un poco ya hacia ese camino y ya veíamos un Alex Turner muy distinto. Entonces, si tenemos una visión un poco más amplia de lo que es la banda de los Arctic Monkeys e incluimos ese tipo de proyectos, era una evolución no predecible, pero bastante lógica. Aunque muchos están viendo este salto al vacío que han hecho los Arctic Monkeys como el fin del mundo o como algo imposible que nadie había hecho nunca, esto es bastante común. Me refiero, tenemos muchos artistas que han dado este tipo de saltos al vacío. A veces ha salido bien, a veces ha salido mal, y tenemos artistas que han hecho de estas reinvenciones extremas prácticamente su trayectoria. Me refiero, David Bowie se reinventó 4 o 5 veces, el propio Beck se reinventó varias veces. Me refiero, del Odelay al Sea Change hay un salto al abismo que le salió bastante bien. Moby ha pasado de hacer punk a hacer música casi ambiental para después volver a hacer punk. Entonces, tenemos artistas que esos saltos al vacío estilísticamente se han convertido casi en su propio ADN, en su propia manera de hacer la música. Y luego tenemos bandas que, dado un punto en el que veían que no tenían más recorrido, han dado un salto al vacío y se han reinventado a sí mismas de una manera radical. A veces ha salido bien y a veces ha salido mal, me refiero. De hecho, cuando ves muchas de estas críticas, sobre todo de los fans, te recuerda mucho, sorprendentemente, por ejemplo, a las críticas que había tenido U2 cuando sacó el Zuropa y cuando sacó el pop. Ese salto al vacío que consideraron un suicidio profesional de los U2. O cuando los Radiohead sacaron el Key Day. Muchos seréis muy jóvenes, pero yo recuerdo las críticas del Key Day lo consideraban el final de la carrera de Radiohead. Y al final ha sido una nueva trayectoria que ha sido casi más apasionante que la anterior. Entonces, al final, es relativamente común esta situación y no es el fin del mundo. A veces las bandas se ven en una situación en la que profesionalmente no tienen más trayectoria para seguir en su zona de confort y saltan al vacío. Algunas lo deciden hacer progresivamente y otras saltan de una manera más agresiva. ¿Podrían seguir haciendo lo mismo que han estado haciendo durante 10 años? Sí, podrían hacerlo. Es difícil, y es francamente difícil, y viendo el cuestionable resultado que están teniendo otras bandas de su generación como Franz Ferdinand, era complicado, sobre todo teniendo en cuenta el grandísimo éxito que habían tenido en sus últimos 3 discos. Tenemos bandas que sí lo han hecho, me refiero, hay bandas como los Pet Shop Boys o hay bandas como incluso como los Rolling Stones que han seguido una carrera muy sólida, muy en su estilo, que han ido evolucionando, pero que no se han salido de su ADN y lo han podido hacer durante 30, 40 y 50 años y les ha salido muy bien, pero son verdaderamente la excepción. Es muy difícil que una banda consiga estar más de 10 años haciendo música dentro de su zona de confort y que no acabe siendo casi una caricatura de sí misma. Por desgracia tenemos muchos más ejemplos de veces en las que sale mal, de veces en las que sale bien. Y de todos modos, pues tampoco tenemos que olvidar que al final los Arctic Monkeys son artistas, son jóvenes todavía, profesionalmente son ambiciosos y no tienen que hacer discos siendo millonarios y siendo artistas consagrados para agradar a gente de 20 años, sino que tienen que hacer los trabajos que creativamente ellos consideren que les aporta profesionalmente. Aunque es importante para un artista agradar a su público, un artista no tiene por qué vivir obsesionado con agradar a su público, y es bastante sana esa actitud. Entonces, pues bueno, ese salto al vacío que está colapsando yo creo que toda la industria musical y a los fans no es el fin del mundo, o sea, asumámoslo, no ha pasado 1000 veces y volverá a pasar. Lo que sí debería a lo mejor preocuparnos un poco más, y sobre todo de cara al futuro de la banda, si es que va a seguir habiendo un gran futuro dentro de la banda, es el papel que juega Alex Turner en la situación actual de los Arctic Monkeys. Porque al final dentro de este trabajo hay una cosa que ha quedado muy clara y que en cierto modo a muchos fans les está preocupando y a una parte de la crítica le está llamando la atención. Los Arctic Monkeys habían sido una banda que siempre había sonado muy a banda, una banda muy sólida. Solemos tener 2 tipos de bandas, pues tenemos bandas en las que hay un líder muy potente, que es el que guía la banda y lleva la banda creativamente, y tenemos bandas que son mucho más sólidas y mucho más unidas. Pues por ejemplo tenemos el caso de Oasis, que los 2 hermanos Gallagher siempre formaron un tándem muy fuerte. No era Arctic Monkeys nunca fue esa banda de un líder que lo domina todo con gente que le da apoyo en la banda. Y sin embargo, da ahora la sensación de que tenemos unos Arctic Monkeys en los que tenemos a un líder, Alex Turner, que está predominando sobre todo, y en el fondo nos está pasando en el disco que no suena a una banda, no suena Arctic Monkeys porque no suena a una banda, suena a un gran músico que es Alex Turner con una banda de apoyo que podía ser el resto de los Arctic Monkeys, podía ser cualquiera. Y nos lleva a lo que se está diciendo mucho de hasta qué punto este disco eso no es un disco casi en solitario de Alex Turner. Y este es un punto importante, porque es un disco prácticamente compuesto en solitario por Alex Turner, es un disco prácticamente grabado en solitario por Alex Turner, y aunque ha formado parte la banda ha formado parte con un proyecto ya muy terminado,
y tenemos canciones en las que directamente nadie de la banda está formando parte de la canción. Me refiero, en la canción Bad Phone está hecha completamente en solitario por Alex Turner. Incluso la base de batería es una base sampleada que había hecho Alex Turner. Ninguno de los otros miembros ha formado parte de esa canción. Incluso la producción, que está firmada también por Alex Turner, la primera vez que Alex Turner firma parte de la producción del álbum, y no están formando parte de la producción el resto de miembros de la banda. Veíamos antes de ayer la primera actuación que hacían los Arctic Monkeys, este nuevo trabajo en el show de Jimmy Fallon, y lo veíamos muy claro. Veíamos a un Alex Turner grandioso tocando, dándolo todo, y una banda detrás que parecía más una orquesta de acompañamiento, parecía más una banda de acompañamiento como las que tuvo David Bowie, por ejemplo, y no tanto una banda sólida, que es el sonido que siempre habían tenido los Arctic Monkeys. Esto tampoco tiene por qué ser malo de por sí. Tenemos muchos artistas que han tenido su carrera independiente sin dejar a su banda y no ha sido el fin del mundo. Me refiero, Mick Jagger tuvo trabajos en solitario al margen de su trabajo en los Rolling Stones. Andy Bell ha tenido trabajos en solitario al margen de Erasure sin dejar a Erasure. Tom York ha tenido una carrera apasionante como solista sin tener que interferir eso en la carrera de Radiohead. Entonces, que un líder llegue a seguir su camino al margen del resto de la banda no tiene por qué ser un problema. Y a lo mejor hubiese sido más coherente el que Alex Turner hubiese firmado este trabajo en solitario. ¿No ha querido hacerlo? Bueno, es muy respetable. No es la primera vez que ocurre. Me refiero, cuando los Prodigy habían entrado en una fase de pausa, que prácticamente se retiraron después de su recopilatorio, y salía el Low Ways Outburn, Never Outgone, joder, qué nombre, lo había hecho el teclista de los Prodigy en solitario, y lo sacó sin que los otros dos miembros hubiesen formado parte de la grabación, y lo sacó con el nombre de Prodigy, y no lo sacó en nombre de solitario. Entonces, bueno, es una estrategia. ¿Qué pasa? No sé hasta qué punto es sostenible en el tiempo el que tengamos una banda en la que un líder está desarrollándose muy fuerte profesionalmente, está trabajando casi en solitario profesionalmente, y el resto de la banda está un poco a rebufo, casi haciendo acompañamiento. Este tipo de situaciones no suelen acabar muy bien, por desgracia. Entonces, a veces esto es casi un disco de transición, y a veces es el inicio del fin creativo de una banda. Que bueno, me refiero, a veces pasa, este tipo de bandas se disuelven y siguen sus caminos en solitario. Lo han hecho los Strokes, lo han hecho los Smiths, lo han hecho muchas bandas y lo seguirán haciendo muchas otras bandas. Sinceramente, a mí me hubiese gustado más ver esta nueva inmersión de los Arctic Monkeys en un mundo completamente distinto, en el que entran en conjunto como banda y no en el que entra una persona en solitario. Me hubiese gustado mucho más ver a la banda metida en un sonido de banda hacia esta dirección y no ver solo a Alex Turner. Pero de todos modos, yo creo que en las próximas entrevistas que vayan haciendo, no tenemos muchas entrevistas de los Arctic Monkeys próximas o durante el lanzamiento. La mayoría de ellas son casi prácticamente solo de Alex Turner, con lo cual nos dan ya una impresión un poco de cómo van los tiros ahí dentro. Pero yo creo que según vaya transcurriendo la gira y según vayan yendo las entrevistas, iremos teniendo un poco más de información al respecto. El tercer punto, y que tal vez sea el más complicado, es hasta qué punto podemos valorar y hasta qué punto este disco es o no es un mal disco. Si nos abstraemos de lo que son los Arctic Monkeys, si nos separamos de todo esto y tenemos el disco como una pieza completamente sola, el disco yo creo que ha generado hasta cierto punto una pequeña sensación de decepción, porque estamos en unos años en los que apenas hay producción de rock o de rock de ese tipo de rock clásico. Y cuando todo el mundo se estaba agarrando a los trabajos de los Arctic Monkeys como un clavo ardiendo de que iba a ser el nuevo material de rock clásico, un poco de rock de vieja escuela, vienen con esto y ha dado un poco una sensación de bajón. Es como si ya el rock estaba muy muerto, como que lo están enterrando un poco más. Pero bueno, eso tampoco tiene que interferir en el que sea o no sea un buen álbum. El álbum realmente, a ver, el álbum es la leche, el álbum es una pasada. Y de hecho, a ver, este tipo de estilo musical en el que se han metido los Arctic Monkeys tampoco es una locura ni una aberración dentro del mercado musical que tenemos hoy en día. Me refiero, tenemos gente como Father John Ministry que están yendo en esa dirección y además están teniendo mucho éxito. Para mucha gente era el disco del año pasado. Y tenemos a mucha gente que está incorporando ese tipo de sonidos y de influencias que venían de Gainsbourg o que vienen de esas etapas de Bowie o que vienen de ese sonido a veces que parece James Bond o que incluso aparece en las películas de Kubrick. Me refiero desde la versión más popera y partes incluso de Adele que tienen ciertas inspiraciones en eso, hasta el último disco de Daft Punk tenía algunas pequeñas inspiraciones en eso. Entonces
Tampoco es una locura que los Arctic Monkeys se hayan adentrado en ese mundo, no es el fin del mundo. Ahora, ¿es un disco, es una obra maestra? Pues a ver, yo creo que sin duda es un grandísimo álbum, sea o no sea de los Arctic Monkeys. Es un trabajo increíblemente sólido, bien trabajado, con una idea muy consistente. Alex Turner está grandioso como letrista y como músico, incluso en su trabajo de experimentación con sonidos antiguos, él está genial. ¿Qué tiene? A ver, tampoco creo que sea un álbum perfecto, tiene algunos puntos que sí que podrían ser mejorables. Yo creo que los dos grandes puntos que se achacan a este disco es que el primero es que no suena a una banda, con lo cual tampoco suena muy coherente que sea un álbum de los Arctic Monkeys cuando no suena al sonido de banda clásico. También es verdad que es un disco que, aunque los Arctic Monkeys hayan evolucionado y dando este salto, han perdido esa parte de la esencia que podían mantener. Muchos artistas han hecho este salto al vacío y han sabido mantener su esencia. Me refiero, cuando Beck prácticamente se reinventó la inspiración clásica de Bob Dylan para hacer el Sea Change, él mantenía una esencia muy pura de lo que era Beck. Cuando Radiohead sacaron el Kid A, mantenían esa esencia muy pura de lo que era el sonido clásico de Radiohead, y de hecho la guitarra de Johnny Greenwood, por ejemplo, seguía muy presente en el sonido del Kid A. Entonces es una pena que los Arctic Monkeys hayan hecho este salto al vacío sin saber mantener una parte de su ADN que es interesante para mantener un hilo conductor en la discografía de la banda. Y luego sí que es verdad que este disco se mueve en una línea muy fina entre lo que es la reinterpretación retro y lo que es directamente un sonido retro que no está reinterpretado. Es una línea muy fina en la que Alex Turner y la banda se basan muchísimo en esos sonidos clásicos de Gainsbourg y del retrofuturismo que a veces recuerdan a las películas de Kubrick, pero sin embargo no tienen muchas veces esa visión de reinterpretación, esa inversión reinterpretada. Cuando los Interpol reinterpretaron el post-punk, le dieron su propia visión, una visión personal, y cuando los Strokes cogieron ese rock retro y lo trajeron al presente, le dieron también esa pequeña reinterpretación, y cuando Beck cogió a Bob Dylan y lo reinterpretó, le dio como un paso para actualizarlo. Y sin embargo los Arctic Monkeys se han quedado ahí en el límite entre música retro que la han reinterpretado y que no la han reinterpretado y que directamente han hecho un disco del pasado traído al presente. Bueno, a lo mejor es su interpretación personal y su intención personal y sí que lo querían así. Y juega ahí en ese límite difuso entre darlo en lavado de cara y no darlo en lavado de cara, que hace que a veces se caiga casi dentro del límite de la música de ascensor. Entonces, es una pena porque es un grandísimo álbum. Yo creo que no cabe duda de que es un grandísimo álbum. No, personalmente tampoco creo que sea una obra maestra. Y creo que tendremos que esperar los próximos discos a ver, lo primero, cómo evoluciona la banda, hacia qué dirección va la banda, y segundo, si la banda va dándole poco a poco un toque más personal, un toque más propio a esta reinterpretación del retrofuturismo al que se están metiendo. Así que bueno, no sé qué pensáis, por lo que he preguntado en el directo que hicimos hace unos días, estáis todos como con un sentimiento muy de decepción generalizada. Yo reconozco que es un álbum que si no fuese los Arctic Monkeys estaría encantado y alucinado con él, pero aún tengo la sensación de esperar a que salga el disco de los Arctic Monkeys. Tengo la sensación de que no lo han lanzado todavía. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado el disco, espero que le deis una oportunidad al menos, espero que no asumáis que los Arctic Monkeys tienen que hacer lo que vosotros queréis, sino que tienen que hacer lo que ellos quieren, y a veces gusta, a veces no gusta. Y como siempre, pues si os ha gustado el vídeo le dais a like, os suscribís para más temas de música y seguimos el siguiente día. ¡Venga!